Bueno, dadas las indicaciones, por favor, señores estudiantes, vamos a poner atención al siguiente video y lógicamente a captar lo más importante, qué enseñanza nos deja. Entonces, empezamos, por favor. Muy bien, Liz. Ya, perfecto. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta al respecto, señor Hidalgo? ¿Qué podemos decir? Que no sé, es verdad, porque muchas de las veces nosotros nos centramos más en los estudios en vez de ir a jugar o salir con amigos para crear nuestro propio futuro y ser alguien en la vida. Le escogí este videíto especialmente porque usted es ya tercero de bachillerato. Y estoy viendo que en algunos jovencitos estamos dejando de lado lo importante que es ya el tercero. Ya estamos dejando, ay, no, no, hay que ponerle ganas, jóvenes. Recuerde que el estudio le va a abrir puertas gigantescas. Póngale ganas. Vamos, ya nos falta poco para terminar. Así que, ¿qué me cuenta, señor Spin? Am, pues eh, esto es importante, supongo. No, a ver, supone, o sea que no lo considera para usted, sino lo supone. No, sí, 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 es importante. Entonces, claro, entonces debería decir, es importante el estudio. Entonces, mis queridos jóvenes, siempre, por favor, siempre trácese metas, que de eso consiste la vida, metas que usted cumpla. A ver, dicho esto, nosotros vamos a empezar entonces con nuestra clase. Ya vamos a terminar de ver lo que hoy es el imperialismo. Vamos a ver, por aquí nos quedamos. Entonces, me parece que nos quedamos aquí. Vamos a irnos por acá. ¿Me confirma si visualizamos, por favor? Aquí nos quedamos, ¿correcto? Señorita Jacome, ¿qué me cuenta? ¿Nos quedamos ahí o antes? Sí, ahí nos quedamos. Entonces, ya vimos todo esto. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver las consecuencias del imperialismo. Lógicamente, esta doctrina también, así como tuvo causas, también tiene consecuencias. Y esta también tiene consecuencias económicas, demográficas, políticas y culturales. Nosotros dentro de las económicas, vamos a decir que el imperialismo se dedica, o dentro del imperialismo, estos países que acaparan absolutamente todo, se dedican a que a explotar las riquezas naturales de estas colonias, asimismo como someter a los habitantes de que están dentro de estas colonias, sin respetar sus derechos. También decimos que dentro de las económicas también se da como consecuencia un avance grandote, ya que las colonias empiezan a especializarse en el monocultivo. Perfecto. ¿Qué será el monocultivo, señor Mazacón? Señor o señorita. Mazacón, ¿está? ¿Qué será a ver, vamos, Hidalgo? Es un solo tipo de cultivo de grandes extensiones. Claro, empiezan a especializarse específicamente en un solo producto. Y esto, al querer especializarse en el cultivo de un solo producto, les lleva a adquirir nuevas materias, nuevos manufacturados, a comprar a los países grandes, es decir, a las metrópolis, a los países dominantes. Porque lógicamente necesitaré maquinaria avanzada, maquinaria de alta tecnología. Ahora vamos a ver también, dice que tenemos consecuencias de tipo demográfico. Debido a que la gente empieza a salir, ¿no es cierto? Empieza a salir y todo empieza a ir a otras colonias, se da el aumento de la población. Y esto causa la mortalidad de la población autóctona, es decir, la población que era originaria de ahí mismo.
Y aquí empieza la segregación racial. Lo que decíamos, empiezan a dominar a la raza blanca como suprema o como superior, la raza blanca europea. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud que usted tenga? Por favor, dígame en este momento. No, seguimos. Entonces, dentro de las políticas, nosotros nos encontramos con un aspecto importante. ¿Por qué? Porque estos países que son grandes, colonizadores, para solucionar las rivalidades, los problemas que tenían entre ellos, empiezan a utilizar como escenarios a las pequeñas colonias. O sea, no, allá, no más allácito, que vayan y se maten. Acá, no, mi territorio como es más grande, no, acá nada de eso puede pasar. Entonces, estas colonias empiezan a convertirse en escenarios de enfrentamientos. También dice, se da el trazo de fronteras coloniales, impuestas por ¿quiénes? Por los países europeos. Y se da estos problemas, ¿por qué? Porque no se empieza a respetar las divisiones étnicas, peor aún culturales, que existían entre los diferentes pueblos. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga, por favor? Es sencillito, ¿no es cierto? Entonces, y dentro de las culturales, nosotros tenemos que la cultura occidental impone su cultura a la cultura indígena. Cuando este impone, modifica todo, desde su lenguaje hasta sus tradiciones, creencias, costumbres, ¿no es cierto? Y empiezan a adoptar las tradiciones y costumbres del pueblo invasor. ¿Puedo seguir, por favor? ¿Me confirma? Confírmeme, señor Jiménez, ¿sigo? Sí, Lisa. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí ya hemos visto esta partecita. Entonces, ya las causas y consecuencias ya las explicamos en este momento. Hasta ahí. Entonces, hemos terminado nosotros con el imperialismo. Listo. Entonces, nosotros ahora sí vamos a recordar esto para pasar al siguiente tema. Entonces, vamos a recordarlo con ustedes. Y dicho esto, señorita o señor Cano William, nosotros decíamos que el imperialismo se desarrolla específicamente ¿en dónde? En las metrópolis. Se lo conforman. ¿En dónde? En las metrópolis. A ver, ¿dónde? Vamos, señor Jacome. Se desarrolla en Asia, África y Oceanía. Perfecto, se desarrolla en Asia, África y Oceanía. Estos, a su vez, este imperialismo está compuesto por los países grandes que acaparan absolutamente todo. Estos países son, cuénteme, señorita Suárez Noemí, ¿cuáles eran estos países? Eran Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que el imperialismo se desarrollaba dentro de ¿qué año, señor Camilo Encalada? Encalada, ¿está? Burgos. De 1870 a 1914. Perfecto. ¿Y su apogeo lo tuvo en dónde, señorita Singaña? Dentro de la segunda revolución industrial. Entonces, en tema, vamos a hacerlo en palabras sencillitas. Si yo le pregunto, ¿qué es el imperialismo? Usted me va a decir, el imperialismo es una doctrina o una acción que conduce al dominio de un Estado por otro.
que se desarrolla entre los años 1870 y 1914. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Estamos claros con este temita? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, hemos terminado ya lo que es el imperialismo y su composición. Ahora sí, vamos nosotros a pasar a una parte muy importante, que es la del liberalismo. Y ahora vamos a ver qué es el liberalismo. Y vamos por aquí. Déjenme, me ubico acá, por favor. Nos ubicamos. Me confirma, por favor, cuando estemos visualizando. Me confirma, por favor. ¿Estamos visualizando? Sí. ¿Estamos visualizando? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy día del liberalismo. El liberalismo, primero tenemos que conocer que sus ideas empiezan a partir o desde la Ilustración. Y perfecto, ¿qué era la Ilustración? La Ilustración era un movimiento filosófico que se desarrolla en el siglo XVIII. En Europa, específicamente, entenderáme bien, específicamente en Inglaterra y se desarrolla en Francia. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces nosotros vamos a decir que este movimiento se basaba en la razón, pues este quería alcanzar el conocimiento verdadero y permitir el progreso. Este era la crítica al régimen regido por la tradición, la jerarquía y la religión. Ojo, dentro de la Ilustración surgen propuestas. Por eso dice que el liberalismo toma estas ideas como primer punto. ¿Por qué? Porque aquí se dan la tolerancia religiosa, la igualdad ante la ley, la soberanía que reside en el pueblo y le hacen frente a la autoridad. Entonces, dentro de la Ilustración surgen dos ideas políticas, una política y una económica. Dentro de las políticas tenemos a tres representantes esenciales. Entre ellos estamos con Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y en las ideas económicas tenemos a Smith y la fisiocracia. ¿Por qué son importantes estas personas dentro de lo político? Por ejemplo, Montesquieu, él establece la división de los poderes. Él dice que no es justo que todo esté centrado en una sola persona, que no sería justo que ella misma elabore leyes, que ella misma apruebe leyes y que él mismo sancione. Y es por eso que se dice que debe dividirse en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, quedando estructurado de la siguiente manera. En el ejecutivo queda la cabeza principal, es decir, el gobierno. En el legislativo, la asamblea, y en el judicial, todo lo que se relaciona a la Corte Suprema, es decir, a los jueces, a los que se encargarán de sancionar. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Voltaire va con la tolerancia y Rousseau va con la soberanía. Cuando habla de soberanía, quiere decir que residirá en el pueblo, que el gobierno se ejercerá en nombre del pueblo. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?
No, avisarame por favor. Entonces, con todas estas ideas que pasa aquí, el liberalismo surge de todo eso, surge de todas estas ideas de la Ilustración. Y ahora sí. Perfecto. Entonces, en base a todas esas ideas, surge el liberalismo. Y el liberalismo tiene 3 principios esenciales. ¿Cuáles son estos principios esenciales? Son 3. Se basa en la división de los poderes, es decir, apoya a que se dé esta situación. También dice sobre la soberanía nacional. Y otro principio fundamental, la igualdad ante la ley, es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos gocemos de los mismos derechos. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que usted tenga? Por favor, dígame. ¿Cómo estamos hasta ahí, señor Dylan Pérez? Ya. Está entendido el tema. Sí, perfecto. Ya, entonces, dentro del liberalismo surgen también varias independencias y revoluciones que van a ser seguidoras de este. Entre ellas tenemos la independencia de los Estados Unidos, perdón. ¿La independencia de quién? Lea, por favor, vamos. ¿Estará bien lo que dije? Sí, pues, la independencia de Estados Unidos en el año de 1776. No estamos despiertos. Sí, está bien. Entonces, por favor, ponga atención a lo que le digo. También surge una muy importante, la Revolución Francesa en el año de 1789. ¿Cómo olvidarnos esta revolución? Porque aquí es donde el pueblo ya se sacude. Y como símbolo de sacudirse, recuerde usted lo que pasa, se da la toma de la Bastilla. ¿Y qué era la Bastilla, señorita Alondra? La Bastilla era una cárcel, ¿no es cierto?, de mayor seguridad. También se dan revoluciones europeas, así también revoluciones dentro de América Latina, en el 1807 y en el 1822. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí en esta partecita de las revoluciones dentro de América Latina, podríamos decir que se va desde 1807, 1848 y 1830 o hasta 1830. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Recuerde lo que yo le dije hace rato, ¿no? Que también dentro de la Revolución Francesa se establecen 3 cosas principales o 3 principios fundamentales. ¿Cuáles fueron estos principios fundamentales que se establecieron dentro de la Revolución Francesa? ¿Quién me dice? Eso no sabemos a la agüita, ¿no es cierto? Señor Jiménez, ¿cuáles fueron estos 3 principios que surgieron dentro de la Revolución Francesa? No me acuerdo. No, acordémonos, vamos, señorita Singaña, vamos, acordémonos, a ver, vamos a trabajar por acá, a ver, ya trabajamos con Singaña. Vamos, Tipantocta, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? La tolerancia a la soberanía. Liberté, confraternité, igualité. Los 3 principios básicos que se desarrollaron dentro de la Revolución Francesa. ¿Estamos iguales?
¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Todos correctos? Sí. ¿Qué me cuenta, señor Villena? ¿Estamos claros? Con lo que dijo ahorita sí. Ya, sí, ya, perfecto. Entonces ya nos ubicamos, ¿no es cierto? Listen, disculpe, ¿podría repetir lo último, por favor? Ya, nosotros decíamos Igualité. liberté, confraternité, igualité. Son los principios básicos dentro de la Revolución Francesa. Entonces, dicho esto, póngame atención, por favor. Bueno, vamos, para ver si estamos atentos. Señorita Gómez Doménica, vamos. Los principios, la división de los poderes, ¿qué se manifestaba aquí? ¿Cómo quedaba estructurado entonces, señorita Gómez Doménica? Dicen si me escucha. Ahí sí, claro y preciso, mi reina. Se manejaba por los tres poderes principales que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo más? Siga, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más decíamos? Entonces, ¿quedando a la cabeza quién? El ejecutivo por el gobierno, el legislativo por la asamblea y el judicial por la Corte Suprema. De los jueces. Perfecto. Entonces, dicho esto, ya tenemos clarito, ¿no es cierto? Sigo con el imperialismo yo. Seguimos con el con el liberalismo, ¿no es cierto? Entonces ya conocemos lo que fue el liberalismo. ¿Cuáles fueron sus bases? Entonces, ¿qué permite el liberalismo? El liberalismo se divide, pasa a dividirse en político, económico y social. Dentro del político, vamos a decir que no era una doctrina homogénea. ¿Por qué no era una doctrina homogénea? Porque era un conjunto de principios basados en el respeto y las libertades individuales. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Ahora me acuerdo, por favor, de la hora para no interferir con el docente de la otra clase, por favor. Si no, nos pasamos. Entonces. Creo, licencia mismo. Ya. Entonces, bueno. Entonces, nosotros con esto terminamos para quedarnos hasta ahí, ¿no? Entonces, el político dice que favorece al Estado republicano y también favoreció a la individualización política. ¿Cómo favorece el Estado republicano? Lo que ya le expliqué hace rato, la división de los poderes, donde no todo esté concentrado en una sola persona, sino que ya pase a ser dividido y otras personas se encarguen de ocupar estos puestos. Hasta ahí vamos a quedar entonces en honor al tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué me cuenta, señor Ruiz Aarón? Bien, vamos. Señor Fernando Marcelo, me parece que no sé por qué está con la cámara apagada. Perdón, Licen, tengo un pequeño inconveniente con la cámara que se sabe encender y apagar en todas las horas. Lo dije con otros licenciados, pero no creí necesario decirlo aquí. Ya. En todo, mijo, tiene que decir por haber situación. ¿Cómo estamos, señor Spin? ¿Estamos claros? Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Encienda sus micrófonos. Quiero todos con los micrófonos encendidos, con los micrófonos encendidos. Señorita Mena José, señor Mena José, estamos con la cámara apagada. Señor Medina Carlos, estamos con cámara apagada. Tenga la bondad de encender. Entonces, quiero verles a todos con micrófonos abiertos. Vamos a abrir todos, vamos. Abra Villena, vamos, abra. El resto no está abriendo, vamos. Abra, perfecto.
Entonces, diríamos que liberalismo en sí, ¿buscó qué? Facilito, liberalismo, ¿buscó qué? Libertad Perfecto, ¿la libertad de qué? de la opresión. Ya le dije hace ratito, en lo económico, en lo político, en lo social, que todos podamos ser partícipes. Dese un aplauso, por favor, dese un aplauso. Nos vemos la siguiente hora clase.